Buenas tardes. Agradezco a los organizadores de este evento que me hayan invitado para hablar sobre un tema pues, de interés general, de modo de que, pues, que voy a tratar de hacerlo también de una manera lo suficientemente general para que se entienda bien, y el título también está ayudando en eso. Si a mí me han invitado para hablar sobre historia y soy arqueólogo, entonces quiere decir de que aquí hay aparentemente algo así como un consenso de que la arqueología tiene mucho que ver con la arqueología. Perdón, la historia tiene mucho que ver con la arqueología y estoy muy de acuerdo con esto. Me siento efectivamente también como historiador, pero pues y eso me parece que es importante que se entienda, porque esta historia pues a la que nosotros nos dedicamos de parte de la arqueología es un poco diferente a la que los historiadores tienen como su materia principal. Entonces eso quiero pues explicar un poco para ver de qué pues que la arqueología sí puede contribuir algo a la historia de una manera incluso muy significativa y que tiene naturalmente que ver algo con el patrimonio. Ustedes saben pues que la historia generalmente está entendida como una disciplina que tiene que ver con el estudio de las fuentes escritas, documentos y de diferentes índoles, con la idea esta de que haya una especie de secuencia de eventos, interpretaciones, etc. Aquí en el Perú tenemos una situación un poco complicada si la proyectamos hacia atrás. En este sentido de historia, nosotros podemos solamente contar con documentos del siglo XVI, no escritas por los incas o los habitantes que estuvieron acá antes de la llegada de los españoles. Entonces quiere decir que tenemos el problema de ver, existen fuentes parecidas en el pasado anterior a la llegada de los españoles. Esto no es muy fácil de determinar porque si bien hay un cierto consenso en los cronistas que dicen de que estos pobres tienen muy débil memoria porque no tienen escritura, al mismo momento dicen de que tienen esto es lo que se llama quipus, y estos quipus son bastante eficientes, que pueden registrar prácticamente todo con eso. Ese tipo de contradicción se mantiene en cierto sentido hasta ahora. Bueno, ustedes saben probablemente pues, a qué me refiero con esto de los quipus. Son nudos, cuerdas con nudos de diferentes colores, y evidentemente pues que reflejan un sistema numérico, quiere decir censos o algo así. Por el otro lado, hay ideas también de que existen otro tipo de equipos que son más complicados y pueden comunicar, entre otras cosas, algo que nosotros incluso podríamos entender como historia. Lamentablemente no podemos leer esto, y entonces somos pues que evidentemente dependientes de lo que escriben en la colonia temprana sobre esto. Esto pues en fin es algo que muchas veces se llama etnohistoria, pero pues que desde un punto de vista de la arqueología más correcto sería hablar de protohistoria, quiere decir algo que está muy cerca a la historia tradicional,
pero pues en realidad pues no es de la misma calidad en cierto sentido. Bien, eso es una cosa, ¿no? La otra es que hay algo que entonces pues se proyecta más hacia el pasado y que se llama normalmente, tomando en cuenta ese tipo de terminología, prehistoria. Prehistoria no es exactamente algo que no es historia, porque es antes de la historia, sino es simplemente una historia que es antes de la historia, más bien algo así. ¿Y cómo podemos llamarlo, o por qué podemos llamarlo así? Porque lo esencial en la arqueología es algo que tiene que ver con objetos y con objetos tanto transportables como cerámica o lo que sea, y también arquitectura y otras modificaciones del paisaje. Quiere decir entonces pues que es lo material que nosotros podemos estudiar. Y hay ahora en la antropología la idea de que se podría hablar de materialidad, quiere decir tratar de indagar sobre no solamente qué es lo que hay en cuanto a lo material, sino ver cómo podemos nosotros entender el porqué y el cómo, quiere decir cómo se hacen las piezas, por qué se hacen las piezas, qué es lo que importa esto para poder entender el funcionamiento de sociedades. Y en ese sentido, pues tenemos que decir algo que quizás no sea tan conocido acá, pero pues que eso es lo que yo dije en el inicio, que es el estudio de fuentes escritas, que es lo esencial para la historia. Ahora los historiadores también se dan cuenta de que lo material es tan importante como estos documentos escritos. Y si es así, entonces nosotros entre la arqueología y la historia tenemos un vínculo, algo en común. Pero pues que lo estamos estudiando de diferentes maneras. Volviendo a pues eso es lo que concierne la historia, tenemos también algo así como orientaciones dentro de la historia general, porque por ejemplo pues que la historia económica, la historia de tecnología, la historia de otros aspectos pues que tienen que ver con material y que son obviamente tan importantes como lo otro. ¿Por qué? Porque la idea es tratar de entender sociedades pasadas en su totalidad. Entonces la totalidad quiere decir de que todo lo que nosotros podemos estudiar debería tener más o menos el mismo valor. Esto me parece que es algo bastante importante que muchas veces no se toma en cuenta. Ustedes que de repente no tienen una idea muy pormenorizada de la arqueología, piensan de que pues, los arqueólogos nos dedicamos todo el tiempo en excavar tumbas ricas con bastante oro y este tipo de cosas, que ciertamente tienen su atracción no solo para los arqueólogos y para otros, pero pues que es lo que acabo de decir, es una parte de lo que, pues, tiene que ver con la comprensión de sociedades que han vivido de una manera parecida a lo que, pues, que nosotros tenemos en la actualidad. Quiere decir de que si nosotros hablamos en la jerga arqueológica de sociedades complejas, entonces quiere decir que hay una desigualdad, y la desigualdad implica de que existe gente más visible pues, en la materialidad y otros que lo son mucho menos. Pero pues que hay una tendencia entonces por lo tanto de ignorar una parte pues que me parece que es bastante importante, que es lo menos espectacular,
y que como en toda sociedad la desigualdad implica que una especie de élite, algunos pues, que privilegiados y muchos que no lo son, pero sí han dejado sus restos también. Y esto acá en el Perú, en otras partes del mundo también, es una parte de la arqueología que no se toma mucho en cuenta, lamentablemente, porque por lógica debería ser así, de que ese tipo de restos menos visibles deberían ser mucho más numerosos que otros. Bien, pues entonces que eso es algo que me parece que deberíamos tomar en cuenta como una especie de conjunción entre lo que es la historia y lo que es la arqueología. Es más, de que pues que existe ahora pues viendo esto más hacia nosotros, una arqueología o bueno, arqueólogos que tratan de la colonia, tratan incluso de la república, pues que hay arqueología subacuática, pues que trata de buscar los galeones y otras cosas inundadas que tienen todos su valor como para contribuir en general a la idea esa de tener que entender ese tipo de cosas. Ahora, hay otra cosa que a mí me parece que tenemos que tomar en cuenta y que a mí también me parece que debe ser algo muy importante. No tanto tratar de ver pues, que todo el pasado, interpretando esto desde nuestra perspectiva, que hasta cierto punto es la única manera de hacerlo, sino prever también la posibilidad de que esta gente que ha producido esta materialidad de la que yo he hablado, también tenía cierta noción de su propio pasado. Y esto pues que obviamente también tiene que ver con historia. Este tipo de memoria nosotros también se materializa, ¿no? Nosotros sabemos pues que desde Caral, ustedes probablemente han escuchado algo de esto en la mañana, o de Zipán o de otros sitios, hay la idea de enterrar edificios y construir encima, y es una cierta secuencia. Entonces quiere decir de que en cierto sentido la gente que usa un edificio está con el pasado debajo de sus pies, en el sentido en que pues que está muy presente para ellos, pese a que no es visible. En otros casos, pues que también hay otro tipo de memoria en que, pues, que nosotros tenemos hasta ahora los testimonios muy visibles como en el arte rupestre o otro tipo de geoglifos, ¿no? Que, pues, que se ven más o menos de una misma manera como se veía pues, que hace miles de años atrás. Entonces, pues que esto es algo que podemos tratar de entender desde diferentes lados. Otro aspecto que me parece que hay que tomar en cuenta y que es esencial para poder construir historia es lo que se llama la cronología. La cronología tiene que ver, como dice la palabra, pues que algo así como la ciencia del tiempo, tiene ciertos tipos de métodos y técnicas que nos permiten poder precisar el tiempo de una manera ya bastante cercana a fechados calendáricos, aunque nunca vamos a llegar a esto. Y en ese sentido, pues que tratar de entender cómo se evolucionan las sociedades, cómo se diferencian las sociedades en el tiempo. Y pues que acá nosotros tenemos una gran ventaja, que sí es posible compararla con otras partes del mundo, de que la formación de sociedades que son complejas, las sociedades que construyen grandes monumentos,
es algo que data ya de hace como 5.000 años atrás. Y nosotros tenemos la posibilidad de ver ese tipo de desarrollo desde ese tiempo hasta los tiempos estos más recientes, cuando hay otros tipos de construcciones y pues que cada sociedad se caracteriza por una especie de materialidad muy particular. Además de eso, interactúa, porque nosotros, y como ninguna sociedad está completamente aislada. Bien, eso es algo que pienso de que son algunas ideas pues esenciales para vincular o para vincular la arqueología con la historia y a la vez pues verla como una historia propiamente dicha. Ahora, no todos los arqueólogos están quizá pues de acuerdo con esto, porque hay algunas ideas que algunos quizá pues todavía lo tienen en mente, en que pues que no hay mayormente cambios, no hay muchas diferencias entre estas sociedades, sino hay algo esencialmente andino que se ha creado miles de años atrás y se mantiene hasta ahora. Yo no quiero criticar este tipo de pensamiento y porque hasta cierto punto puedo entenderlo como una actitud política, pero yo creo que esto no nos ayuda mucho en tratar el patrimonio pues, del que estamos hablando, ¿no? Porque pues que cada sociedad tiene el derecho de sentirse heredero de su propia historia y no una mega historia pues, que vale de igual modo para todo el mundo. Eso es pues algo que me parece de que pues que en todo el mundo se entiende como historia. Tenemos que entonces pues que tratar de ser un poco más humilde y porque tratar de ser conscientes de que porque la tarea para poder entender ese tipo de historia es como una suma de diferentes historias y no una sola, una especie de mega historia, y esto implica de que, pues, que los arqueólogos tienen que tratar de formar, de crear ese tipo de historia y ellos son los únicos que pueden hacer esto. Entonces con esto pues que nosotros estamos llegando a entender una historia que está muy apta como para que los peruanos sean orgullosos de esto. Ahora pues que una idea que tiene que ver mucho con la relación entre las poblaciones recientes y la historia prehispánica, muchas veces se entiende como una especie de identidad cultural, la posibilidad de identificarse con estos restos y porque yo me he dado cuenta, porque en los lugares donde yo he estado y que la gente me ha preguntado por este tipo de cosas, entonces se veía pues que el problema de que pensaban que en algunas partes tienen una historia mucho más rica que en otras y se sienten pues envidiosos y pues de una manera marginalizados, porque no en todo el Perú existe un CIPAN porque, o algo pues, que, parecido a esto, y yo pienso de que, pues, que la población rural, los que, pues, que nunca pues, que han pertenecido a la élite, tienen también el derecho de sentirse pues, identificados con restos que no son tan vistosos como esos de la élite, y por lo tanto pues tienen que ver de que, pues, que existe algo así
también en el Perú, con lo cual porque se pueden identificar ellos. Quiere decir de que tampoco, como no deberíamos hablar de una historia pues, como una sola cosa, tampoco deberíamos hablar de una identidad cultural como algo que es uniforme. Esto me parece de que, pues, que causa solamente problemas. Y porque si nosotros, hay una verdadera identificación con lo que ellos entienden como su propia historia regional, local, entonces creo que, pues, que podríamos llegar a una revaloración pues, mucho más diversificada y pues, que quizá también más real de lo que se puede hacer en cierto sentido hasta ahora. Yo quiero terminar con algo pues, que me ha impresionado bastante, que hay este señor Uhle, pues Max Uhle, que trabajó acá hace más de 100 años, y él escribe un artículo muy poco conocido de que como fundamentación de una ley para la protección de las antigüedades, que en latín jus antiquae, que vale para él, para todas las Américas, incluyendo Estados Unidos. ¿Y por qué? Entonces él justifica esto en decir de que ahora, pues, más o menos literalmente, los estados modernos, pues, que valorizan muy poco el pasado. Pero pues que esto es muy peligroso, porque pues que pueden desaparecer sin rastros, y pues que en otras partes del mundo hay un orgullo de tener una historia muy larga, y que esta le da a los europeos y otros pueblos del viejo mundo la seguridad. La seguridad de que tienen raíces profundas, y pues que esas raíces las entienden como las suyas. Y su tarea, él la vio así, era de crear para el Perú y para los Andes y los países donde él trabajó, y pues extendiéndose a toda la América, una historia parecida, larga también, y no una historia pues limitada a los incas, como se pensaba por mucho tiempo en la colonia y poco después todavía. Entonces creo que porque estas ideas no hemos podido pues, realizar hasta ahora, porque estas naciones de las que se habla acá son pues en buena cuenta pues formaciones políticas modernas, y cada uno tiene obviamente su derecho a su propia historia, pero esas historias son historias concatenadas, que se puede entender mejor si pues que hay una especie de entendimiento común, en vez de poder ver cada uno su historia por separado. Entonces, en ese sentido, pues que el Perú obviamente tiene un privilegio de tener una historia muy larga y muy compleja y muy vistosa, pero pues que la chilena o pues la brasilera también pues tienen historias comparables, porque tenemos que comparar, quizá menos vistosas, pero pues igualmente importantes. Entonces eso es lo que yo quería decir, de que pues que incluso pues hace 100 años se estaba pensando esto, ahora pues que la idea esta no ha cambiado demasiado, pero yo creo que pues que tenemos que seguir en este camino como para poder entender mejor el patrimonio, y de esta manera también tener una mejor condición para la preservación de lo que queda, porque si no, efectivamente vamos a enfrentarnos con
un patrimonio cada vez más mermado, y que pues que hay otras prioridades que la arqueología, y estamos entonces en una situación pues parecida a la que Ulle enfrentó cuando dijo de que no hay mucho interés en ese tipo de cosas. Así que pues que quiero terminar con esto y pues quiero decir de que la historia efectivamente tiene una gran importancia en el estudio del patrimonio, y pues que este mismo patrimonio es algo que nos obliga cada vez más pues a tratar de entenderlo mejor como para también mejor protegerlo. Gracias.